Durante mis años predicando a millones de almas en Chicago, Boston, Nueva York y por todo el mundo, he observado algo que rompe mi corazón: púlpitos magníficos, congregaciones numerosas, sermones elocuentes, pero algo falta: el poder transformador del Espíritu Santo. He visto predicadores brillantes que mueven las emociones pero no los corazones, que impresionan las mentes pero no quebrantan las almas, que llenan los bancos pero no el cielo. Amigo, si estás en el ministerio o eres parte de una congregación, necesitas escuchar esto: no basta con la correcta teología si falta el fuego sagrado. No es suficiente la educación refinada si carece de la unción celestial. Puedes tener los mejores programas, la música más hermosa, los edificios más impresionantes, pero si el poder de Dios no desciende sobre tu predicación, las almas permanecerán muertas en sus delitos y pecados. He visto iglesias llenas de actividad pero vacías de vida espiritual. He conocido ministros que predican verdades bíblicas con precisión académica pero sin la pasión que viene del cielo. He observado congregaciones que aplauden sermones ingeniosos pero salen igual de perdidas que cuando entraron. Esto no debería ser así, y hoy quiero mostrarte por qué sucede y qué hacer al respecto. Cuando prediqué en el hipódromo de Londres ante 20,000 personas noche tras noche, no fue por mi elocuencia, era un hombre simple con educación limitada. Cuando miles respondían al llamado al final de cada servicio en mis campañas, no era por mis métodos sofisticados, usaba las historias más sencillas. El secreto era el poder del Espíritu Santo que ungía cada palabra, que preparaba cada corazón, que quebrantaba cada resistencia. Hoy más que nunca, con toda nuestra tecnología, nuestros seminarios, nuestros recursos, deberíamos ver un avivamiento tremendo. Sin embargo, muchos púlpitos están secos como huesos en el valle de Ezequiel. ¿Por qué? Te voy a mostrar las razones principales y como cualquier ministro, no importa su trasfondo o educación, puede predicar con el poder que convierte almas y transforma vidas. Capítulo 1. La búsqueda de la elocuencia humana sobre el poder divino. Durante mis primeros años en el ministerio, caí en la misma trampa que atrapa a muchos predicadores hoy: buscar impresionar con palabras en lugar de confiar en el poder de Dios. Pensaba que necesitaba ser más elocuente, más educado, más refinado para ser efectivo. Pero Dios me enseñó una lección que cambió todo mi ministerio: Él no necesita nuestra sabiduría humana, Él quiere usar nuestra disponibilidad. El apóstol Pablo lo expresó claramente: mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, muchos púlpitos hoy están llenos de exactamente lo opuesto: palabras persuasivas de sabiduría humana pero vacías de demostración del Espíritu. He observado predicadores que pasan más tiempo puliendo sus frases que quebrantándose en oración, que estudian más los comentarios que la palabra misma, que se preocupan más por impresionar a los intelectuales de la congregación que por alcanzar a los pecadores perdidos. Este enfoque produce sermones que pueden ser admirados pero no cambian vidas, que pueden ser elogiados pero no salvan almas. La diferencia es evidente cuando comparas una predicación llena del Espíritu con una que depende solo del intelecto humano. La primera penetra hasta partir el alma y el espíritu, convence de pecado, justicia y juicio, trae arrepentimiento genuino y conversiones duraderas. La segunda puede entretener, informar, incluso inspirar temporalmente, pero las personas se van igual que llegaron. Recuerdo un joven ministro muy educado que me vino a ver después de una de mis reuniones en Boston. Tenía todos los grados académicos que yo nunca obtuve, dominaba el griego y el hebreo como yo nunca pude, conocía la teología sistemática mejor que muchos profesores. Pero me dijo con lágrimas: Señor Moody, predico sermones perfectos teológicamente,
pero nunca veo conversiones. ¿Qué me falta? Le respondí, hermano, te falta el poder que no se aprende en los seminarios sino en el aposento alto. Te falta la unción que no viene de los libros sino del trono de gracia. Dios no quiere usar tu educación en lugar de su poder, quiere usar tu educación llena de su poder. El problema no es la educación teológica, es valiosa y necesaria. El problema es cuando la educación se convierte en un sustituto del poder espiritual en lugar de un vehículo para ese poder. Cuando confiamos más en nuestra preparación académica que en nuestra preparación espiritual. Cuando predicamos desde la cabeza sin que el mensaje haya pasado primero por el corazón quebrantado. Dios usó a hombres educados como Pablo, pero también usó pescadores como Pedro. La diferencia no estaba en su educación sino en su llenura del Espíritu Santo. Ambos fueron llenos del mismo poder, y ambos vieron los mismos resultados, multitudes convertidas y vidas transformadas. El denominador común no era su trasfondo académico sino su dependencia absoluta del poder de lo alto. Si eres predicador y tus sermones no están produciendo conversiones, examina si estás confiando más en tu preparación humana que en el poder divino. Si tus palabras no están penetrando los corazones, pregúntate si estás predicando desde la mente sin la unción del Espíritu. Dios puede usar la educación más refinada o la simplicidad más elemental, pero solo cuando están empapadas en oración y llenas de su poder. Capítulo 2. La falta de oración íntima y quebrantamiento personal. Si hay un secreto detrás de toda predicación poderosa, es este: el tiempo que pasas a solas con Dios en oración secreta determinará el poder que tendrás en el púlpito público. Durante mis años de ministerio, establecí esta regla inquebrantable: nunca predicaría sin haber pasado tiempo íntimo con el Señor hasta que mi corazón estuviera quebrantado por las almas y mi espíritu empapado en su presencia. He conocido predicadores que pasan horas preparando sermones pero minutos en oración. Que memorizan puntos teológicos pero no han derramado lágrimas por los perdidos. Que tienen bibliotecas impresionantes pero vidas de oración empobrecidas. No es sorpresa que sus púlpitos estén vacíos de poder, están predicando desde recursos humanos agotados en lugar de manantiales celestiales siempre llenos. La oración verdadera hace algo que ninguna preparación académica puede lograr: te conecta con el corazón de Dios por las almas perdidas. Cuando oras genuinamente por tu congregación, cuando intercedes con lágrimas por los inconversos que escucharán tu mensaje, cuando clamas a Dios por unción y poder, algo sobrenatural sucede. Tu predicación se vuelve más que información, se convierte en proclamación ungida. Recuerdo mis campañas en Inglaterra donde veíamos miles de conversiones cada noche. La gente pensaba que el secreto estaba en mis métodos o mi estilo de predicación. Pero la verdad era más simple y más profunda. Antes de cada servicio, pasaba horas en oración, a menudo llorando por las almas que estarían presentes esa noche. Oraba hasta que sentía el peso de la eternidad, hasta que veía rostros específicos en mi mente, hasta que el amor de Cristo por los perdidos llenaba mi corazón. El quebrantamiento personal es esencial para la predicación poderosa porque un corazón no quebrantado no puede quebrantar otros corazones. Si no has llorado por tus propios pecados, difícilmente podrás llevar a otros al arrepentimiento. Si no has experimentado la gracia transformadora en tu propia vida continuamente, ¿cómo puedes proclamarla con autenticidad a otros? Durante mi ministerio en Chicago, establecí la costumbre de llegar al edificio de la iglesia 2 horas antes de cada servicio, no para revisar mis notas, sino para orar. Caminaba por los pasillos vacíos orando por cada asiento que se llenaría. Oraba por el organista, por los ujieres, por cada persona que vendría. Oraba por convicción de pecado, por apertura de corazones, por poder para predicar bajo la unción. Muchos púlpitos están secos porque los predicadores han perdido el hábito de la oración prevaleciente. Oran rutinariamente antes de los servicios,
pero no oran apasionadamente antes de predicar. Hay una diferencia enorme entre la oración de rutina y la intercesión que prevalece hasta obtener respuesta del cielo. La oración íntima también te mantiene dependiente de Dios en lugar de confiado en tus habilidades. Cuando pasas tiempo real en su presencia, te das cuenta de tu total insuficiencia para tocar vidas eternas. Te vuelves consciente de que sin Él no puedes hacer nada. Esta dependencia consciente es exactamente donde Dios quiere tenerte antes de predicar. He visto predicadores dotados que perdieron su poder gradualmente porque dejaron de orar intensamente. Sus sermones seguían siendo técnicamente correctos, pero faltaba el fuego. Sus puntos teológicos permanecían sólidos, pero había perdido la pasión. La diferencia estaba en la vida de oración empobrecida. Si tu predicación carece de poder, examina tu vida de oración. ¿Cuánto tiempo pasas realmente intercediendo por las almas que escucharán tu mensaje? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en oración por los perdidos de tu congregación? ¿Oras hasta que sientes el peso de la eternidad sobre tu corazón? El poder en el púlpito es resultado directo del poder en el lugar secreto de oración. No hay sustituto para esto, no hay atajo a través de esto. Dios honra la oración íntima con poder público, pero requiere quebrantamiento, lágrimas, intercesión prevaleciente y dependencia total de su poder. Capítulo 3. La predicación de temas sociales sobre el Evangelio simple. Una de las tragedias más grandes que he observado en muchos púlpitos modernos es la sustitución del Evangelio eterno por temas temporales. Predicadores que han cambiado el mensaje de salvación por discursos de reforma social. Ministros que hablan más de política que de pecado, más de justicia social que de justificación por fe, más de mejorar este mundo que de preparar para el próximo. No me malentiendas, un cristiano debe ser sal y luz en la sociedad, debe preocuparse por la justicia y la compasión. Pero el púlpito tiene un propósito primario: predicar el Evangelio que salva almas eternas. Cuando ese propósito se diluye o se reemplaza, el poder se va con él, porque Dios ha prometido bendecir específicamente la predicación de su palabra, no nuestras opiniones sobre asuntos temporales. Durante mis campañas evangelísticas, había presión constante para que hablara sobre los temas candentes del día. En Chicago me pedían que predicara sobre los problemas laborales. En Nueva York querían que abordara la corrupción política. En Inglaterra esperaban que comentara sobre las tensiones sociales. Pero aprendí temprano que mi llamado no era ser reformador social sino evangelista. Esto no significa que ignoraba los problemas sociales. El Evangelio genuino siempre produce transformación social cuando cambia corazones. Pero entendía que mi poder residía en predicar Cristo crucificado, no en ofrecer soluciones humanas a problemas temporales. El mensaje que tenía poder para salvar almas era el mismo que tenía poder para transformar sociedades: el Evangelio simple de Jesucristo. He visto púlpitos que se convirtieron en plataformas políticas donde el predicador expone sus opiniones sobre todo tema imaginable excepto el único tema que puede salvar almas: cómo un pecador puede ser reconciliado con Dios a través de Cristo. Estas predicaciones pueden generar discusión, pueden dividir congregaciones, pueden hacer sentir al predicador muy relevante, pero no convierten a nadie. El Evangelio simple tiene poder inherente porque es poder de Dios para salvación. Pero cuando diluimos ese mensaje con filosofías humanas, teorías sociales o agendas políticas, el poder se diluye proporcionalmente. No es que estos temas no tengan importancia, es que no tienen el poder sobrenatural para regenerar corazones humanos. Recuerdo una conversación con un ministro joven que me dijo: «Señor Moody, siento que debo hablar sobre todos los problemas de nuestra época para ser relevante». Le respondí: «Hermano, el problema más relevante de cualquier época es que los hombres están perdidos sin Cristo. El tema más urgente es siempre la salvación eterna.
Todo lo demás es secundario comparado con donde las personas pasarán la eternidad. La tragedia es que muchos predicadores han perdido la confianza en el poder del Evangelio simple. Piensan que deben vestirlo con temas contemporáneos para que sea interesante. Pero el Evangelio no necesita nuestra ayuda para ser poderoso, necesita nuestra fidelidad para ser predicado puro y sin diluir. Durante mis campañas, predicaba el mismo mensaje básico noche tras noche: eres pecador, Cristo murió por tus pecados, puedes ser salvo ahora mismo si te arrepientes y crees. Era simple, era repetitivo, podía parecer anticuado para algunas mentes sofisticadas. Pero era este mensaje simple el que convertía millares porque tenía el poder de Dios detrás. El mundo necesita escuchar sobre su condición desesperante sin Cristo más que sobre las últimas teorías sociales. Necesita escuchar sobre el infierno que le espera más que sobre la reforma que podría mejorar su situación temporal. Necesita escuchar sobre la salvación disponible ahora más que sobre planes humanos para el futuro. Cuando un predicador se desvía del Evangelio central para abordar temas secundarios, pierde la autoridad que viene solo de proclamar la palabra de Dios. Puede ganar aplausos por su perspicacia social, pero pierde el poder para traspasar corazones con convicción de pecado. Puede generar conversación, pero no conversión. Si eres predicador y tu púlpito carece de poder, examina si has mantenido el Evangelio como central y supremo en tu predicación. ¿Están las personas escuchando clara y consistentemente cómo pueden ser salvas? ¿O están escuchando principalmente tus opiniones sobre temas temporales? El mundo está lleno de comentaristas sociales, pero hambriento de verdaderos heraldos del Evangelio. Mantén tu mensaje centrado en Cristo, su cruz y la salvación que ofrece. Ahí reside tu poder, ahí está tu autoridad, ahí encontrarás los resultados eternos que todo verdadero ministro anhela. Capítulo 4. La búsqueda de popularidad sobre la predicación de verdades incómodas. Una de las mayores tentaciones que enfrenta todo predicador es el deseo de ser querido por todos, de evitar temas controversiales, de predicar solo mensajes que hagan sentir bien a la gente. He visto ministros brillantes perder todo su poder espiritual porque comenzaron a predicar para ganar aplausos en lugar de salvar almas, para mantener contentas a las personas en lugar de confrontarlas con la verdad que necesitan escuchar. Durante mis años de ministerio, aprendí una lección dolorosa pero necesaria: la popularidad y el poder espiritual rara vez van juntos. Los mensajes que más necesita escuchar la gente a menudo son los que menos quieren oír. La predicación que salva almas frecuentemente incomoda a quienes ya se sienten cómodos en su condición espiritual. El problema comienza cuando un predicador nota que ciertos temas generan resistencia en la congregación. Hablar sobre el pecado hace que la gente se mueva incómoda en sus asientos. Mencionar el infierno hace que algunos dejen de venir. Predicar sobre el arrepentimiento genuino provoca quejas de que no se sienten edificados. Gradualmente, el predicador comienza a evitar estos temas negativos para mantener paz y números. Pero aquí está la trampa mortal: tan pronto como comenzamos a filtrar el mensaje de Dios a través de lo que la gente quiere escuchar, perdemos la autoridad divina que viene solo de proclamar toda la verdad de Dios. Nos convertimos en complacientes en lugar de profetas, en entertainers en lugar de evangelistas. Recuerdo una de mis campañas en Boston donde prediqué una serie sobre el pecado y sus consecuencias. Las primeras noches, algunos se ofendieron y se fueron. Miembros prominentes de iglesias locales me criticaron por ser demasiado duro y no edificante. La tentación era suavizar el mensaje para las noches siguientes. Pero continué predicando la verdad completa, y para el final de la campaña, habíamos visto más conversiones genuinas que en cualquier otra ciudad hasta ese momento. La verdad incómoda es que las personas en pecado necesitan sentirse incómodas antes de buscar la comodidad que solo se encuentra en Cristo.
Los que están muertos espiritualmente necesitan ser despertados bruscamente de su letargo mortal. Los que están en el camino hacia el infierno necesitan ser advertidos claramente de su destino, no entretenidos hasta llegar allí. Jesús mismo nunca evitó las verdades difíciles para mantener su popularidad. Habló sobre el infierno más que sobre el cielo. Confrontó el pecado directamente incluso cuando sabía que esto alejaría a muchos. Cuando las multitudes comenzaron a irse porque su mensaje era duro, no suavizó sus palabras para retenerlos. Al contrario, preguntó a sus discípulos si ellos también querían irse. He observado congregaciones enteras que se han vuelto espiritualmente perezosas porque sus predicadores han evitado consistentemente todo tema que pudiera incomodar. Estas iglesias están llenas de personas que se sienten bien sobre sí mismas pero que nunca han sido confrontadas con su verdadera condición espiritual. Tienen miembros contentos pero pocas conversiones genuinas. La predicación poderosa requiere valor moral para decir la verdad completa, especialmente cuando esa verdad es impopular. Requiere estar dispuesto a perder la aprobación humana para mantener la aprobación divina. Requiere amar más las almas eternas que las donaciones temporales, más la gloria de Dios que la gloria humana. Durante mis campañas evangelísticas, establecí una regla personal: predicaría la verdad completa sin considerar las consecuencias para mi reputación o popularidad. Si hablaba del pecado, lo llamaría por su nombre. Si advertía sobre el juicio, no minimizaría su realidad. Si llamaba al arrepentimiento, no lo haría opcional sino necesario. El resultado fue que algunos se ofendían y se iban, pero muchos más eran convencidos de pecado y convertidos a Cristo. Porque la verdad, incluso cuando es incómoda, tiene poder para penetrar defensas que las palabras suaves nunca pueden atravesar. La palabra de Dios es como espada de dos filos que divide entre alma y espíritu, pero solo cuando se predica sin diluir. Si tu predicación carece de poder, examina si has comenzado a evitar temas difíciles para mantener paz. ¿Has dejado de predicar sobre el pecado para no ofender? ¿Has minimizado las advertencias sobre el juicio para no asustar? ¿Has hecho el arrepentimiento opcional para no alienar? Dios no te llamó a ser popular sino a ser fiel. No te comisionó para hacer sentir bien a la gente sino para proclamar verdad que la libere. El poder regresará a tu púlpito cuando tengas el valor de predicar toda la verdad, especialmente las verdades que más necesitan escuchar aunque menos quieran oírlas. Capítulo 5. La ausencia de convicción personal y testimonio genuino. Hay una diferencia abismal entre predicar verdades bíblicas como información teológica y proclamarlas como realidades que han transformado tu propia vida. Durante mis años en el ministerio, he observado que los púlpitos más poderosos son ocupados por hombres que no solo conocen la doctrina sino que han experimentado personalmente cada verdad que proclaman. Cuando predico sobre la conversión, no hablo como teólogo que entiende el concepto sino como hombre que recuerda vívidamente el momento cuando Cristo transformó mi corazón. Cuando hablo del poder del Espíritu Santo, no es porque lo estudié en seminario sino porque lo he experimentado en mi ministerio. Cuando llamo a otros al arrepentimiento, es porque yo mismo continúo arrepintiéndome diariamente de mis faltas. El problema con muchos púlpitos vacíos de poder es que están ocupados por predicadores que proclaman segundas manos verdades que nunca han personalmente poseído. Hablan de gozo sin irradiar gozo. Predican sobre paz sin demostrar paz. Llaman a la santidad mientras luchan secretamente con pecados no confesados. La congregación percibe intuitivamente esta incongruencia, y el mensaje pierde su poder de convicción. Durante una de mis campañas en Nueva York, un joven ministro se me acercó después del servicio. Había predicado por años sobre la seguridad de salvación, pero admitió que él mismo nunca había tenido certeza de su propia conversión. ¿Cómo puedo predicar con poder sobre algo que no estoy seguro de tener?, me preguntó.
Era una pregunta honesta que reveló por qué su ministerio carecía de fruto. Le dije, hermano, antes de predicar a otros sobre cómo ser salvos, asegúrate de que tú mismo has pasado de muerte a vida. Antes de llamar a otros a una experiencia con Cristo, confirma que tú la has tenido. Un ciego no puede guiar a otro ciego sin que ambos caigan en el hoyo. La autenticidad es esencial para la predicación poderosa porque las personas pueden discernir cuando un predicador habla desde experiencia personal versus conocimiento académico. Hay una convicción, una pasión, una autoridad que viene solo de haber vivido lo que proclamas. Esta autenticidad no se puede falsificar ni aprender, solo se puede poseer a través de experiencia genuina con Dios. He conocido predicadores elocuentes que podían explicar brillantemente la doctrina de la regeneración pero que mostraban pocas evidencias de haber sido regenerados ellos mismos. Podían describir teológicamente la obra del Espíritu Santo pero sus propias vidas evidenciaban poco de su fruto. Podían predicar sobre el amor de Dios pero su trato con otros revelaba dureza de corazón. La tragedia es que muchas congregaciones están siendo alimentadas por hombres que están espiritualmente desnutridos ellos mismos. Como ciegos guiando ciegos, como fuentes secas prometiendo agua refrescante, como médicos enfermos prescribiendo remedios que ellos mismos no han tomado. Durante mis campañas evangelísticas, siempre incluía mi propio testimonio de conversión, no como relleno emocional sino como evidencia de que el evangelio que predicaba tenía poder real para transformar vidas. Cuando hablaba de cómo Cristo había cambiado mi corazón de piedra en corazón de carne, las personas veían que no era teoría sino experiencia vivida. La convicción personal también se revela en cómo vives fuera del púlpito. Si predicas sobre integridad pero eres deshonesto en tus negocios, pierdes autoridad moral. Si hablas de perdón pero mantienes rencores, tu mensaje carece de autenticidad. Si llamas a la generosidad pero eres tacaño, tus palabras suenan huecas. Recuerdo a un predicador que daba sermones poderosos sobre la humildad pero era notoriamente orgulloso en su trato personal. Sus mensajes eran teológicamente correctos, pero su vida contradecía sus palabras. Gradualmente, su congregación dejó de responder porque percibían la inconsistencia entre su predicación y su carácter. La solución no es perfección, ningún predicador es perfecto. La solución es honestidad sobre tus luchas combinada con evidencia genuina de crecimiento espiritual. Las personas responden a predicadores que son transparentes sobre sus debilidades pero demuestran que el Evangelio está trabajando progresivamente en sus vidas. Si tu predicación carece de poder, examina tu propia vida espiritual. ¿Has experimentado personalmente las verdades que proclamas? ¿Tu vida privada confirma o contradice tu mensaje público? ¿Puedes hablar desde experiencia genuina o solo desde conocimiento teórico? Antes de intentar transformar otros corazones, asegúrate de que el tuyo ha sido transformado. Antes de guiar a otros a Cristo, confirma que tú mismo le conoces íntimamente. Antes de predicar sobre el poder de Dios, experimenta ese poder operando en tu propia vida. El poder en el púlpito fluye naturalmente de una vida donde el Evangelio es realidad vivida, no solo doctrina estudiada. Cuando predicas desde convicción personal y testimonio genuino, tus palabras llevan una autoridad que ninguna educación puede proporcionar y una autenticidad que ninguna técnica puede simular. Capítulo 6. El enfoque en entretenimiento sobre transformación de almas. Una de las tendencias más peligrosas que he observado en muchas iglesias modernas es la gradual transformación del servicio de adoración en espectáculo de entretenimiento. Predicadores que se han convertido en performers. Sermones diseñados más para entretener que para convencer de pecado. Servicios organizados para impresionar visitantes en lugar de transformar corazones. Durante mis campañas evangelísticas, siempre mantuve un principio fundamental:
El propósito de reunirnos no era entretener a las multitudes, sino confrontarlas con la realidad de su condición espiritual y presentarles el camino de salvación. Cualquier elemento que no contribuyera directamente a este objetivo central era eliminado, sin importar cuán popular o impresionante pudiera ser. He visto iglesias que gastan más tiempo y recursos en efectos visuales, música elaborada y presentaciones dramáticas que en oración por las almas que asistirán. Predicadores que se preocupan más por ser divertidos que por ser ungidos, por hacer reír a la gente que por hacerla llorar por sus pecados. El resultado predecible es entretenimiento vacío en lugar de transformación genuina. La diferencia entre entretenimiento y ministración ungida es que el entretenimiento busca complacer a las personas en su condición actual, mientras que la ministración poderosa busca cambiar su condición eternal. El entretenimiento los deja sintiéndose bien temporalmente, la predicación ungida los deja sintiéndose convictos hasta que encuentran paz en Cristo. Recuerdo una conversación con un pastor que había convertido sus servicios en producciones elaboradas con luces, música contemporánea y mensajes siempre positivos diseñados para no ofender a los visitantes. Me dijo orgullosamente que su asistencia había triplicado en 2 años. Cuando le pregunté cuántas conversiones genuinas habían visto, admitió que muy pocas. Habían ganado una audiencia pero perdido su propósito. Le expliqué, hermano, cualquier entretenimiento mundano puede atraer multitudes. Los teatros y estadios están llenos cada noche. Pero solo el poder del Espíritu Santo puede regenerar corazones muertos. Si tu iglesia se parece más a un espectáculo que a un hospital espiritual, estás atrayendo a los curiosos pero no sanando a los enfermos. El entretenimiento apela a la carne. La predicación ungida penetra hasta el espíritu. El entretenimiento busca la aprobación de la audiencia, la predicación poderosa busca la aprobación de Dios. El entretenimiento evita temas incómodos, la ministración genuina confronta realidades eternas que las personas necesitan enfrentar. Durante mis reuniones en Londres, rechacé repetidamente sugerencias de hacer los servicios más interesantes con música especial elaborada o dramática especial. Mantenía todo simple, canto congregacional sincero, oración ferviente y predicación directa de la palabra. No era entretenimiento sofisticado, pero noche tras noche veíamos cientos de conversiones genuinas. La tragedia del enfoque de entretenimiento es que atrae el tipo equivocado de personas por las razones equivocadas. Vienen buscando ser entretenidas, no transformadas. Esperan ser complacidas, no confrontadas. Cuando el evangelio real es presentado en toda su convicción de pecado, se ofenden porque no era lo que esperaban. Además, el entretenimiento crea una adicción donde cada servicio debe ser más impresionante que el anterior para mantener la atención de la audiencia. Los predicadores se vuelven esclavos de la novedad, siempre buscando el próximo gimmick para mantener el interés, en lugar de depender del poder perpetuo de la palabra de Dios predicada en la unción del Espíritu. He observado que las iglesias más centradas en entretenimiento tienden a tener las conversiones menos duraderas. Las personas que vienen por el espectáculo se van cuando el entretenimiento se vuelve rutinario. No tienen raíces espirituales profundas porque nunca fueron plantadas en tierra de convicción genuina y arrepentimiento verdadero. Contrastan estas iglesias con aquellas donde la predicación simple pero ungida del Evangelio produce conversiones sólidas y crecimiento espiritual genuino. Las personas vienen hambrientas de Dios, no de entretenimiento. Responden a la verdad, no a la novedad. Permanecen porque han encontrado lo que sus almas necesitaban, no porque fueron temporalmente entretenidas. Si eres predicador o líder de iglesia, examina honestamente tus motivaciones y métodos. ¿Estás intentando atraer multitudes con entretenimiento o transformar vidas con el Evangelio? ¿Tus servicios se parecen más a espectáculos mundanos o a reuniones donde el Espíritu Santo es libre de operar?
El poder genuino en el ministerio viene de la simplicidad ungida, no de la sofisticación carnal. Viene de la dependencia en el Espíritu Santo, no en efectos especiales. Viene de la predicación fiel de la palabra, no de la innovación constante para impresionar. Regresa a los fundamentos, oración ferviente, predicación ungida del Evangelio, dependencia total en el poder de Dios. Puede que no llenes auditorios tan rápidamente como el entretenimiento, pero llenarás el cielo con almas genuinamente convertidas, y esa es la única medida de éxito que importará en la eternidad. Capítulo 7. La pérdida del sentido de urgencia eterna y destino de las almas. Si hay una característica que distingue la predicación poderosa de la predicación impotente, es el sentido abrumador de urgencia eterna que impregna cada palabra, cada llamado, cada momento del servicio. Durante mis campañas evangelísticas, nunca prediqué como si las personas tuvieran tiempo ilimitado para decidir sobre Cristo. Prediqué como si esta pudiera ser su última oportunidad de escuchar el Evangelio. Muchos púlpitos hoy han perdido esta urgencia porque los predicadores han perdido la visión clara de la realidad eterna, que cada persona en la congregación se dirigirá inevitablemente hacia el cielo o el infierno, y que la decisión que tomen respecto a Cristo determinará su destino para siempre. Sin esta perspectiva eternal, la predicación se vuelve casual, relajada, sin el peso de la eternidad que debería caracterizar toda proclamación del Evangelio. Recuerdo predicar en una iglesia donde el pastor me presentó diciendo, el hermano Moody nos va a compartir algunos pensamientos inspiradores sobre la vida cristiana. Inmediatamente supe que habían perdido la perspectiva. No estaba allí para compartir pensamientos inspiradores, sino para confrontar almas inmortales con la realidad de su condición espiritual y la urgencia de su necesidad de salvación. Durante esa reunión, prediqué como si fuera la última oportunidad para muchos de escuchar el Evangelio, porque podría serlo. Hablé del infierno como realidad literal donde las almas perdidas pasarán la eternidad. Describí el cielo como destino real para quienes reciben a Cristo. Al final, docenas respondieron al llamado porque sintieron el peso de la eternidad y la urgencia del momento. El problema con muchos predicadores es que han permitido que la familiaridad con verdades eternas embote su sentido de urgencia. Hablan del cielo y el infierno como conceptos teológicos en lugar de destinos reales. Predican sobre salvación como tema interesante en lugar de necesidad desesperante. Mencionan el juicio como doctrina bíblica en lugar de realidad inminente. Pero cuando realmente crees que las personas ante ti se dirigirán hacia una eternidad de gozo indescriptible o sufrimiento inimaginable basado en su respuesta a Cristo, no puedes predicar casualmente. No puedes estar relajado sobre el llamado al arrepentimiento. No puedes terminar un sermón evangelístico sin urgir una decisión inmediata. Durante mis campañas, frecuentemente recordaba a la audiencia que algunos de los presentes esa noche estarían en la eternidad antes de que llegara la próxima reunión. No era manipulación emocional sino realidad estadística. En cualquier grupo grande de personas, algunas morirán antes de otra oportunidad de escuchar el Evangelio. Esta realidad le daba urgencia santa a cada llamado. He conocido predicadores que pueden describir el infierno doctrinalmente pero que predican como si nadie realmente fuera a ir allí. Que pueden explicar teológicamente el juicio final pero que no muestran alarma por quienes enfrentarán ese juicio sin Cristo. Esta inconsistencia entre creencia declarada y urgencia demostrada evacúa el poder de su predicación. La urgencia genuina viene de visualizar claramente el destino de las almas perdidas. Cuando realmente ves a las personas como viajeros en camino hacia el infierno eterno a menos que sean desviados por el Evangelio, no puedes predicar sin pasión desesperante. Cuando entiendes que tienes en tus manos el mensaje que puede cambiar su destino eternal, cada palabra carga peso infinito. Durante una de mis reuniones en Boston, un hombre de negocios prominente se me acercó después del servicio.
Señor Moody, me dijo, usted predica como si las personas realmente fueran al infierno si mueren sin Cristo. Hermano, le respondí, predico así porque es exactamente lo que sucederá. Si no fuera cierto, sería el hombre más cruel del mundo por alarmar a la gente innecesariamente. Esta perspectiva eternal debe saturar no solo el contenido de la predicación, sino la manera de predicar. Debe crear una intensidad santa que comunique a la audiencia que están escuchando sobre el asunto más importante que jamás considerarán. Debe generar una urgencia que haga imposible responder casualmente al llamado del Evangelio. Muchos púlpitos han perdido poder porque han perdido esta urgencia. Los predicadores han adoptado un estilo conversacional que puede ser apropiado para algunos temas, pero que es totalmente inadecuado cuando se trata de destinos eternos. Hablan suavemente sobre temas que deberían proclamarse con la intensidad de alguien gritando fuego en un edificio que se quema. Si tu predicación carece de poder, examina si has perdido el sentido de urgencia eternal. ¿Predicas como si las almas realmente estuvieran en peligro eternal? ¿Tienes la intensidad santa de alguien que sabe que está tratando con destinos eternos? ¿Tu llamado al arrepentimiento refleja la urgencia que debería acompañar una decisión de la cual depende la eternidad? Recuerda que cada persona ante ti vivirá para siempre en algún lugar. El mensaje que predicas puede determinar dónde pasarán esa eternidad. Esa realidad debería llenar tu predicación con una urgencia santa que haga imposible que las personas respondan casualmente al Evangelio que puede salvar sus almas inmortales. Conclusión. Hermano, después de años predicando a millones de almas y viendo tanto púlpitos poderosos como púlpitos vacíos de poder, puedo decirte con certeza absoluta que Dios no ha cambiado su método para usar hombres. El mismo poder que llenó el aposento alto en Pentecostés está disponible hoy para cualquier predicador que esté dispuesto a pagar el precio de obtenerlo. El problema no está en la falta de poder disponible, está en nuestra falta de disposición para cumplir las condiciones que liberan ese poder. Dios no retiene su unción de ministros sinceros, somos nosotros quienes, a través de nuestras decisiones y prioridades, impedimos que su poder fluya a través de nuestras vidas y ministerios. Si tu púlpito está vacío de poder, no necesitas métodos nuevos, necesitas el método antiguo aplicado con frescura nueva. No necesitas técnicas innovadoras, necesitas la dependencia total en el Espíritu Santo que caracterizó a los apóstoles. No necesitas más educación, necesitas más llenura del poder que transforma conocimiento en vida. Hoy mismo puedes comenzar a recuperar el poder que Dios quiere darle a tu ministerio. Empieza por examinar tu vida de oración. ¿Estás intercediendo apasionadamente por las almas que escucharán tu próximo mensaje? Continúa revisando tu mensaje. ¿Estás predicando el Evangelio simple y completo, incluyendo las verdades difíciles que las personas necesitan pero no quieren escuchar? Examina tus motivaciones. ¿Estás buscando agradar a Dios o impresionar a las personas? ¿Estás dispuesto a perder popularidad para ganar poder espiritual? ¿Tienes el valor moral para predicar toda la verdad, especialmente cuando esa verdad confronta pecados populares y desafía compromisos cómodos? Revisa tu propia experiencia espiritual. ¿Puedes testificar personalmente sobre las verdades que proclamas? ¿Tu vida privada confirma tu mensaje público? ¿Estás creciendo en santidad o has permitido que pecados secretos contaminen tu ministerio? Considera tu sentido de urgencia eternal. ¿Predicas como si las almas realmente estuvieran en peligro de condenación eterna? ¿Tienes la intensidad santa de alguien que sabe que está tratando con destinos que durarán para siempre? La buena noticia es que ninguno de estos problemas es irreversible. El poder puede regresar a cualquier púlpito cuando el predicador está dispuesto a humillarse, arrepentirse donde sea necesario, y buscar a Dios hasta obtener la llenura fresca de su espíritu.
He visto predicadores que habían perdido su poder recuperarlo completamente cuando regresaron a los fundamentos: oración prevaleciente, predicación fiel del Evangelio completo, dependencia total en el Espíritu Santo, y urgencia santa por las almas perdidas. No te conformes con un ministerio sin poder. No aceptes como normal la predicación que no convierte almas. Dios tiene más para ti, mucho más. Pero requiere que abandones todo lo que has puesto en lugar de su poder y regreses a la simplicidad ungida que Él siempre bendice. El mundo necesita desesperadamente púlpitos llenos del poder de Dios. Las almas están muriendo sin Cristo mientras escuchan sermones vacíos de poder transformador. Tu congregación, tu comunidad, tu generación necesita escuchar el Evangelio predicado con la unción que solo viene del cielo. Comienza hoy. Busca a Dios hasta que Él llene tu vida y ministerio con poder fresco. Predica como hombre enviado del cielo con mensaje que puede salvar almas eternas. Y prepárate para ver lo que Dios puede hacer a través de un púlpito rendido completamente a su poder y propósitos.